Hola, soy Andrés Romaña y esto es Al Pie del Misti. El Congreso disuelto dejó una valla muy alta en escándalos de corrupción y leyes populistas. Esa valla que les tomó 3 años levantar ha sido superada fácilmente en menos de 3 meses por el nuevo Congreso. Pero lo peor es que parece que la gran mayoría de peruanos no se da cuenta que el Congreso, que hoy se esmera por ser peor que el anterior, ha sido producto de la decisión de esa misma mayoría de electores. Pero como siempre sucede en las democracias populistas, los electores nunca son los culpables por los desastres que causan los políticos que ellos mismos eligieron. Y lamentablemente el Perú está camino a convertirse en una republiqueta, donde el Estado de Derecho solo existe en los documentos, pero es inexistente ante los ciudadanos, pero sobre todo ante la corporación política. Esa corporación política representada por personas como los congresistas que propusieron una ley para derogar la Constitución y restablecer la Constitución de 1979. Estos iluminados que pueden contratar a 7 personas por ser congresistas, no solo no se les ocurrió contratar a un abogado, sino que ni siquiera se tomaron la molestia de consultar ni a un estudiante de Derecho de primer semestre sobre esa ley que es un insulto al derecho mismo. Porque ¿cómo se puede pensar que a través de una ley puedes derogar la Carta Magna y restaurar otra? El simple hecho de tener parlamentarios que crean esto ya es motivo para preocuparnos seriamente por las elecciones generales del próximo año, porque se está creando el escenario perfecto para el surgimiento de un caudillo populista estilo Chávez o Fujimori, que canalice el descontento de la población con el establishment político de los últimos 20 años y se trasluzca en el apoyo de los ciudadanos a un gobierno autoritario. Ese es el gran peligro que se avecina. Y una muestra es que cada vez se aplaude más fuerte las medidas populistas del gobierno y del Congreso, quienes parecen estar en competencia por ver quién arruina la economía más rápido. Además, los políticos han empezado una guerra para dividir a la población. Por ejemplo, la izquierda, que todavía no se entera que cayó el muro de Berlín y aplastó a su ideología, culpa a los ricos y a los privados por el fracaso de los servicios públicos. Bueno, habrá que recordarle a la izquierda que gracias a Humala, que fue su candidato en 2006 y 2011, el Perú está gastando miles de millones en una refinería que no sirve para nada, cuando ese dinero podría servir para equipar hospitales y postas médicas. Pero no, encima la bancada del Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley para poner un impuesto a las grandes fortunas, o sea, seguir ahorcando a los que pagan impuestos para que termine habiendo fuga de capitales y aumente el desempleo. Porque la izquierda para meter la mano en el bolsillo ajena es experta, pero para crear riqueza y dar trabajo, ahí sí no mueven ni un dedo. Además, se la pasan diciendo que el Perú es un país neoliberal y que deberíamos de ser más socialistas como los países europeos. Pero si revisamos el ranking Heritage de libertad económica, resulta que todos esos países europeos que la izquierda dice que son socialistas son mucho más capitalistas que el Perú. Por ejemplo, en el ranking Heritage, los países que ocupan los primeros puestos son Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Australia, Suiza e Irlanda. Luego siguen Reino Unido, Dinamarca, Taiwán, Georgia, Islandia y Países Bajos. Y los países con menos libertad económica son Corea del Norte, Venezuela y Cuba. Los últimos dos son símbolos del socialismo del siglo XXI. Pero curiosamente nunca he visto a un izquierdista rogando para irse a vivir a alguno de los paraísos socialistas que acá proponen, sino que apenas pueden se van de agregados culturales con nuestros impuestos a los países más capitalistas. O sea, al Perú, que ocupa el puesto 51 en libertad económica, muy por detrás de los países desarrollados, le piden que se vuelva socialista como Cuba o Venezuela, en vez de pedir que se haga más libre como los países desarrollados. Y justamente los países más capitalistas no solo son los más desarrollados, sino que son donde es más fácil crear empleo, hay mayor expectativa de vida y son mucho más ricos que los países reprimidos. Y la izquierda podrá decir muchas cosas, pero una cosa son sus dogmas y otra son los datos que muestran la realidad. Porque podrán engañar con su teoría, pero no pueden engañar a la realidad. Y la realidad y la historia muestran que todas las veces que se aplicó el socialismo en su forma más pura, fue un desastre en lo social, en lo político, en lo económico. Y para eso están los rankings como Heritage de Libertad Económica o los de Doing Business. Así que mientras se siga aplaudiendo que el gobierno y el Congreso aprueben más regulaciones, aumenten los impuestos y hagan más difícil emprender,
Nos estaremos alejando cada vez más de los países desarrollados que anhelamos ser y nos estaremos acercando a esos países socialistas que la izquierda aplaude, pero que ni locos se mudarían ahí. Eso fue todo por hoy y no se pierdan la próxima semana al pie del Misti.